a la doctrina, hermano, de la iglesia. Entonces, hermano, el día de hoy vamos a comenzar con este tema, y les aseguro, hermano, que va a ser de mucha edificación. Son temas, hermano, que ya hemos visto, ¿verdad? Ya hemos visto, hermano, otros años, pero es bueno, hermano, volverlos a ver, porque, hermanos, somos dados a olvidar. Entonces, vamos a comenzar en esta mañana con este tema, hermanos. Así que, pues, vamos a hacer una breve oración para que Dios, hermano, sea el que guíe nuestro estudio. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre del cielo, en esta mañana, Señor, seguimos dándole gracias por su misericordia. Padre, ahora que vamos a iniciar este tema, este estudio de la doctrina de la iglesia, le suplico, mi Dios, que sea el Espíritu Santo el maestro en esta mañana, que nos dé iluminación, que nos dé luz, Padre, para poder entender bien todo lo concerniente al tema de la iglesia, Señor, y todo lo que conlleva, Padre, para que, Señor, participemos en este día, Señor, y que recordemos, son temas que hemos visto, pero que podamos recordar, Señor, lo que hemos aprendido, porque, Padre, somos dados a olvidar. Entonces, le suplicamos de su mucha ayuda en este día que vamos a comenzar, porque se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver este tema, hermanos, porque como todo, hermanos, hay confusión porque muchos, hermanos, no saben, o a veces no sabemos, hermano, lo que es la iglesia. Muchas veces, hermano, confundimos lo que es la iglesia con una religión, o hacemos la comparación, hermano, de la iglesia con una secta, con un grupo sectario, con una denominación. Pero, ¿qué es la iglesia, hermanos? Es lo que vamos a ver, hermano, a partir de este tema. Ahí en su hojita, hermanos, hay un pasaje clave, que es Efesios capítulo 3, versículos 5 al 11. Mire, vamos a ir, por favor, hermano. Efesios capítulo 3, versículos 5 al 11. Ese será, hermanos, el pasaje clave. Efesios capítulo 3, versículos 5 al 11. Mira lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Efesios capítulo 3, versículos 5 al 11. Vamos a comenzar, hermano, leyendo esos versículos. Usted solamente sígame con su vista, hermano. Dice la palabra del Señor. Vamos a comenzar desde el 1, hermano, para poder entender bien, del 1 al 11. Mira lo que dice la Biblia. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Aquí está refiriendo, hermano, Pablo a los gentiles. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y luego dice la Biblia, hermano, mira lo que dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Está hablando, hermano, de un misterio que estuvo oculto, ¿verdad?, en los siglos pasados, un misterio que ahora ha sido revelado, ¿sí? Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso, hermano, es nuestro pasaje clave, y ahorita, hermano, vamos a ir explicando estos versículos tan importantes, ¿sí? Vamos a basarnos, hermano, a estos versículos para hablar, hermano, acerca de la doctrina de la iglesia, hermanos, ¿sí? Para hablar acerca de la doctrina de la iglesia. Bien, le voy a pedir al hermano, hermano Ramiro Madero, si puede leerme la introducción, por favor, hermano. ¿Qué dice la introducción del estudio? Dice: así como cada una de las enseñanzas del Nuevo Testamento merece toda nuestra atención, así esta preciosa doctrina recibirá nuestro estudio
en las próximas lecciones. Una buena posición respecto de lo que cree un cristiano acerca de la iglesia le dará una base muy sólida para que todo lo que tiene que hacer y vivir en este mundo. Amén, hermano, gracias. Así como cada una de las enseñanzas del Nuevo Testamento merecen toda nuestra atención, o sea, hermano, ninguna de las enseñanzas que sean diferentes a la doctrina de la iglesia, hermano, son menos que esta. Todas son importantes, hermano, ¿sí? Como vimos el año pasado, hermano, la divinidad de Cristo, la Trinidad, hermanos, temas tan importantes como los acontecimientos sobre el nacimiento y niñez de Jesucristo en su orden bíblico sucesivo. Así como es importante, hermano, también estudiar esto, hermano, es importante. Dice, así esta preciosa doctrina recibirá nuestro estudio en las próximas lecciones. Dice, una buena posición respecto de lo que cree un cristiano acerca de la iglesia, dice, le dará una base muy sólida para todo lo que éste tiene que hacer y vivir en este mundo, hermano, ¿sí? O sea, conociendo, hermano, lo que es la doctrina de la iglesia, nos va a dar una base sólida, hermano, nos va a dar un conocimiento, hermano, amplio de lo que tenemos que hacer en este mundo como cristianos. Es lo que dice la introducción. Como les decía en un principio, hermanos, es importante saber esto porque dice hoy en día, hermanos, no que la iglesia católica, que la iglesia de la luz del mundo, que la iglesia... Hermanos, la pregunta es, ¿estas serán iglesias? ¿Serán iglesias? ¿O serán, hermano, religiones? Sí. Hermanos, solamente son grupos religiosos, pero no son iglesias. Y conforme vayamos viendo, hermanos, estudios, vamos a ir, hermano, abriendo el panorama para ver, hermano, lo que es una verdadera iglesia. Entonces, hermano, vamos a dejar de llamar a estos grupos iglesias porque, hermano, de iglesias no tienen nada, hermanos. Sí. Vamos a ver, hermano, primeramente el origen de la iglesia. Mire, vamos a ir viendo, hermanos, y vamos a poner mucha atención. Dice, el origen de la iglesia. Hermanos, ¿cuándo inició la iglesia? ¿Cuándo inició la iglesia? Bueno, hermanos, hoy en día hay dos posiciones de cuándo inició la iglesia. Unos dicen, hermanos, que la iglesia inició en los tiempos de que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, que Él estableció su iglesia, que Él personalmente, hermanos, estableció su iglesia. Ellos dicen, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí, y le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que a ti dice en la tierra, etcétera, 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 etcétera. Todos sabemos lo que dice este versículo, hermanos. Ellos dicen, mira, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, en ese momento, el Señor le dio una revelación, le dijo, Pedro, tú eres Pedro, porque, hermano, Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermano, el Señor lo volteó a ver y le dijo, pues yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Obviamente, hermano, la roca no es Pedro, la roca es Cristo. En este punto, hermano, la roca a la cual se iba a edificar la iglesia es Cristo. Y los hermanos que creen esto, hermano, esta posición dicen, en ese momento, el Señor estaba estableciendo su iglesia, porque dijo, yo soy la roca y sobre esta roca se va a edificar la iglesia. Entonces, mientras Él estuvo en vida, Él comenzó la iglesia, porque había un tesorero, Judas. Es lo que dicen, hermano. A nosotros nos parece un poquito chusco esto, pero los hermanos que creen esto, lo creen, hermano, firmemente. Los hermanos, hay hermanos de la iglesia bautista fundamental de allá del sur. Muchos creen esto, hermanos. Muchos creen esto. Hermanos, también de allá del país del norte, hermano, también creen esta posición, que la iglesia comenzó cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, hermanos. ¿Sí? Él estuvo con los apóstoles y él ahí inició la iglesia, ahí comenzó la iglesia. Bueno, hay otra posición, hermanos, la cual nosotros creemos firmemente que la iglesia comenzó, hermanos, en el día de Pentecostés. Cuando el Señor, hermanos, Él ya se había ido, hermanos, y dice la palabra del Señor, que él cuando resucita, hermanos, ¿cuántos días estuvo aquí en la tierra, hermanos? Después de que resucita, ¿cuántos días estuvo aquí en la tierra? 40 días. A partir de ahí, hermanos, ¿cuántos días pasaron para el día de Pentecostés? 10 días, entonces son 50 días
¿sí? Entonces, hermanos, después de 50 días desciende el Espíritu Santo ahí en el aposento alto, y ahorita vamos a explicar ese versículo, está en el estudio. Y hermanos, ahí se derrama el Espíritu Santo, y dice que a los que se les derramó el Espíritu Santo fueron inmediatamente llenos del Espíritu. La llenura, hermanos, no es el sello del Espíritu Santo. Ellos ya tienen el Espíritu Santo, pero fueron llenos del Espíritu Santo, o sea, controlados con el Espíritu Santo, y por eso comenzaron a hablar en otras lenguas como señal, hermano, a los que estaban fuera. Ahorita vamos a ver eso, hermano. Entonces, hermano, nosotros creemos esta posición, que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Pero, hermanos, ¿habrá algo que alegar, hermano, con los hermanos que creen de diferente? No, hermano, no tenemos que alegar con los hermanos que creen así, porque no afecta nuestra salvación, hermano. No afecta mi relación íntima con Dios, no afecta para nada, hermanos. Entonces, hermano, si los hermanos creen así, pues no es bueno estar alegando, hermano. No es bueno estar alegando. Una vez el pastor Felipe precisamente estaba dando esta enseñanza, y estamos aquí, y un hermano que estaba aquí con su familia, él levantó la mano, y en ese momento él empezó a alegar con el pastor. Y le dijo, no, es que la iglesia comenzó en el tiempo del Señor Jesucristo. Y el pastor le dijo, hermano, ya al final le explico esto. No, pero que no sé qué, que eso es herejía. Y se empezó a enojar, y a final de cuentas se paró y se enojó y se fue con su familia. Hermano, no es cuestión de alegar ni nada de eso, hermano. Si alguien quiere decir, bueno, pues se respeta. Pero nosotros creemos, hermano, porque la Biblia sí lo está diciendo cuando vino el Espíritu Santo. Esa fue, hermano, el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendrá la promesa del Padre, no vendrá el Consolador. Y recuerda, hermano, que la palabra Consolador viene de una palabra griega que significa paracleto, que significa el que está a tu lado para siempre. Entonces, con la venida del Espíritu Santo, hermano, se cumple la promesa de Joel 2:28. Es lo que muchos creen, hermanos. Pero vamos a ver, hermano, vamos a profundizarnos, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver algunos versículos, hermano. Vamos a ir leyendo. Mire, dice ahí en su hojita, el origen de la iglesia. Punto número 1. Hermano Pancho, ¿me lo puede leer, por favor, hermano? El punto número 1, ¿qué dice, hermano? El origen de la iglesia. En la mente, toda sabiduría de Dios antes de los siglos. Efesios 3, del 5 al 11. Colosenses 1, del 24 al 27. En la declaración. Hasta ahí, hermano. Nomás el punto número 1, gracias. Ahí está, hermano. Primeramente, hermano, la iglesia se originó en la mente toda sabiduría de Dios antes de los siglos. Hermanos, ahí se originó la iglesia. ¿Saben ustedes, hermanos, que Dios ya tenía, hermanos, un plan de redención para la iglesia? Un plan de redención, hermanos, para la iglesia, para los gentiles. Hermanos, recuerden, nosotros, hermanos, no somos el Israel espiritual. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermano. Mucho cuidado con esto que hoy en día, hermano, muchos andan enseñando por ahí. Yo tengo, hermanos, hermanos muy queridos, que la verdad, hermano, estimo porque los conozco de hace muchos años, pero ellos creen, hermano, que la iglesia es el Israel espiritual. La Biblia, hermano, no dice eso. Israel es un pueblo y la iglesia es otro pueblo muy diferente, hermanos, con diferentes promesas. Pero gracias, hermanos, gracias al nuevo pacto, a la sangre de Cristo, de ambos pueblos Dios ha hecho un solo pueblo, hermanos. Un solo pueblo por Cristo. Cristo, hermanos, derribó la pared intermedia de separación. De ambos pueblos ha hecho un solo pueblo, hermano. Dios, hermano, Dios desde la antigüedad ya tenía un plan maravilloso, hermanos, para nosotros. Hermanos, ¿quiénes éramos nosotros? Un pueblo excluido. Éramos llamados, hermanos, los perrillos, hermano. Los paganos. Dice la Biblia, al pueblo que no era pueblo, Dios lo llamó pueblo mío. Al pueblo que estaba fuera, Dios lo llamó pueblo mío. ¿Por qué? Por la incredulidad de Israel, hermano. Pero Dios, hermano, en su mente, toda sabiduría, toda llena de conocimiento, ya tenía un plan, hermanos, para nosotros. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Vamos a ver esos versículos, hermano, de Efesios 3.
Efesios 3, 5 al 11, mire dónde se originó la iglesia, hermanos. 5 al 11, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Fíjese bien, hermano, Dice la Biblia, hermano, que la iglesia ya estaba, hermano, en el conocimiento de Dios, porque Dios es todo conocimiento, hermano. Recuerda que Dios tiene un atributo que es omnisciente. Dios todo lo sabe, hermano. Y si Dios todo lo sabe, hermano, Dios tiene el tiempo para decir las cosas. Dios, hermano, no pudo hablar o establecer su iglesia en el tiempo pasado porque Dios sabe por qué. Dios tiene el tiempo, hermano, para establecer su iglesia. Recuerda, hermano, Joel 2:28 habla del derramamiento del Espíritu Santo, hermano, muchos siglos atrás. Y Joel ya estaba hablando que Dios iba a derramar el Espíritu Santo, hermanos. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Sino aquel, hermano, que nos ha sellado a nosotros y nos ha dado vida y nos ha colocado en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, el que está con nosotros para siempre. Y recuerde que en el Antiguo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo no se quedaba con la persona. Venía, hacía su obra y se iba. Por eso David dijo, no, en Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David sabía, hermanos. Entonces, hermano, dice aquí la Biblia que este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por el Espíritu. ¿Sí? Hermano Ramiro Junior, hermano, ¿qué es para usted un misterio? Pues algo que no conocemos, es algo que está en donde lo que no tenemos conocimiento. Algo que no está revelado, hermano. Algo que está escondido. Es un misterio, es algo muy misterioso. Bueno, la iglesia, hermano, era un misterio porque todavía no había sido revelado en ese tiempo. Dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, hermanos. Dice, ¿cuál era ese misterio, hermanos? Versículo 6. ¿Quién me quiere leer el versículo 6, hermano? Para ver cuál era ese misterio que no había sido revelado. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí, hermana? Que los gentiles son poseedores y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gracias, hermana. Hermano, aquí está el misterio que no había sido revelado. Aquí está, hermanos. ¿Cuál era ese misterio que no había sido revelado? Que los gentiles, o sea, nosotros, hermano, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermano? Por medio del Evangelio. Sí, ve, hermano, que cuando nosotros, hermano, como dice ahí en Efesios 1:13, nosotros desde que creímos al Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y todo aquel que tiene el Espíritu Santo, hermano, ¿es miembro de una iglesia local? No. ¿Qué es, hermana? Es miembro del cuerpo de Cristo. Hermano, nosotros no creemos en una iglesia universal, porque la Biblia no habla de una iglesia universal. La Biblia habla de un cuerpo de creyentes. Pero sí habla de iglesias locales, como lo habla en Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, hermano, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, cree en el Evangelio y recibe el Espíritu Santo, hermano, es miembro de ahora del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes componen el cuerpo de Cristo, hermana Leti? Nosotros los miembros. ¿Y quién más, hermana? ¿Creyentes de dónde, hermana? Pues de todas las iglesias. Creyentes, hermanos, de todo el mundo, ¿verdad? De todas las iglesias del mundo. Mientras sean verdaderos creyentes, hermano, ellos son miembros del cuerpo de Cristo. Una iglesia local, hermano, es muy diferente. ¿Sí? Entonces, hermanos, ese era el misterio, hermanos, que antes no se había revelado.
Pero ahora, dice la Biblia, ha sido revelado. ¿Pero cuál es ese misterio? Bueno, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, dando a entender, si creen en el Evangelio, pero si no creen en el Evangelio, todavía no son miembros del cuerpo de Cristo. Todavía no son del cuerpo de Cristo, porque no creen en el Evangelio. Y luego Pablo dice, del cual, cuando habla del cual se refiere al misterio, ¿verdad? Al misterio se refiere a la anunciación del Evangelio, dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Recuerden, hermano, que Pablo, hermano, fue hecho predicador del Evangelio a los judíos y luego a los gentiles. Pero hoy en día, hermano, pues a Pablo se le llama más el apóstol de los gentiles, porque, hermano, él predicó a los gentiles, pero Pablo siempre iba primero a los judíos y luego los gentiles. Y luego dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Hermano, ¿qué es una dispensación? Aquí aparece la palabra dispensación. ¿Qué es una dispensación, hermano? Un periodo de tiempo en que Dios ha tratado con el hombre. Un periodo de tiempo en el que Dios trata o trabaja con el hombre. Es un periodo de tiempo. Entonces, hermano, aquí está diciendo, y declarar a todos cuál sea el tiempo en el que Dios va a tratar con la iglesia y declarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Hermano, ¿a qué se referirá cuando dice para que la multiforme sabiduría de Dios? ¿A qué se referirá, hermanos? Las muchas formas que Dios sabe. De las muchas formas o de la variable forma, hermano, que Dios en su sabiduría trabaja. ¿Sí? De la diferente forma, hermano, en la que Dios, que es sabio, trabaja con los hombres, hermano. ¿Sí? Aquí dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios, hermano, ya tenía un propósito eterno para nosotros por medio de la iglesia. ¿Sabe usted, hermano, que por medio de la iglesia Dios tiene propósitos para nosotros? Hermano, primeramente alcanzamos la salvación. Y por la salvación, hermano, ahora, hermano, usted, hermano, va a ser más semejante a Cristo. ¿Por qué? Porque ya tenemos el Espíritu Santo y conforme el creyente, hermano, se va sometiendo al Espíritu Santo, vamos pareciéndonos más a Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a estar más en comunión con Dios, leyendo su palabra, hermano, obedeciendo su palabra, compartiendo el evangelio, hermanos, siendo fieles a una iglesia donde vamos a ser edificados, hermanos. Hermano, el creyente ahora tiene propósitos eternos en Cristo. Gracias, hermano, a la iglesia. ¿Qué dice Colosenses 1, 24, 27? ¿Alguien me lo puede leer, por favor, hermanos? Colosenses, ¿sí, hermano? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gracias, hermano. Hermano, mire estos versículos tan importantes. Hermano, si usted puede poner, si usted acostumbra, hermano, subrayar o algo, ponga un puntito ahí, hermano, porque son versículos, hermano, que nos hablan acerca de el origen de la iglesia. Así como ahorita leímos Efesios. Dice Pablo, ahora me gozo
en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo Jesús por su cuerpo, que es la iglesia. Recuerda, hermano, que Pablo está encarcelado. Y Pablo, hermano, está sufriendo por Cristo. Padece por Cristo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Cuál cuerpo, hermanos? ¿Cuál cuerpo, Marlene? Que es la iglesia. Aquí dice, por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y luego dice nuevamente, hermanos, dice el misterio. Pablo nuevamente, hermano, usa la palabra misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Sí? Fíjense, hermano, dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese misterio, hermano, ahora a nosotros nos ha sido manifestado. Hermano, por eso, qué importante es una iglesia, hermanos. Porque la palabra de Dios dice, hermano, que la iglesia ahora está la iglesia de Cristo, y es tan importante que una persona, hermano, sea miembro de esa iglesia. En este caso, hermano, ¿cuán importante es una iglesia local, por ejemplo? ¿Cuán importante, hermano? Hermano, ser miembro de una iglesia, hermano, es una grande bendición porque encontramos protección, encontramos ayuda, hermano. Hay muchas bendiciones, hermano, al estar en la iglesia de Cristo. Por eso, hermano, nosotros nunca nos olvidemos de dar gracias a Dios de que alcanzamos salvación y ahora, hermano, estamos en la iglesia. Nunca se nos olvide. Aquí dice, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuáles son esas riquezas de gloria que se les manifestó a los gentiles, hermanos? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermano, ¿qué más riqueza podemos tener que Cristo? Alguien puede decir, no, yo tengo una riqueza grande desde que soy cristiano, esto y esto, lo otro, o desde que me convertí, pues, tengo esta casa, tengo esto, dinero, tengo esta cuenta bancaria, no, mucha bendición. ¿Y el Señor Jesucristo dónde lo dejamos? Hermano, dice la Biblia, Él es la esperanza de gloria, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, hermano, porque si tenemos a Cristo, hermano, lo tenemos todo. Entonces, hermano, quiere decir que si entonces no tenemos dinero, no tenemos trabajo, no tenemos salud, no tenemos nada. ¿Somos miserables? No. Tenemos a Cristo, hermano. Él es Cristo en vosotros, Él es la esperanza de gloria, hermanos. Sí. Hermanos, ahí inició la iglesia. Ese fue, hermano, el punto número 1, el origen de la iglesia. En la mente toda sabiduría de Dios antes de los siglos. La iglesia, hermano, era un misterio que había estado oculto, hermano, por siglos. Nunca se había revelado. Nunca se había revelado, hermanos. Pero ahora, hermano, ha sido revelado. ¿Sí? La iglesia, hermano, ahora está la iglesia. Por eso, hermanos, muchos dicen, ya ve, pues cuando vino Cristo, Él estableció su iglesia. Punto número 2. ¿Qué dice Marlene en el punto número 2? Y me lees también el versículo, hermana, Mateo 16, 18, junto con el versículo. El punto número 2, ¿qué dice? El punto número 1, pero el siguiente punto número 2, que dice, ahí Mateo 16, 18, con el versículo del punto, ¿qué dice? Es una congregación de discípulos del Señor Jesucristo. No. El punto número 1, donde dice el origen de la iglesia, y su punto número 2, ¿qué dice? En la declaración de Cristo. Mateo 16, 18, ¿qué dice? Y yo también
te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias, hermana. Fíjese, hermano, estamos viendo, hermano, dónde se originó la iglesia. ¿Sí? El origen de la iglesia. ¿Cómo se originó la iglesia, mejor dicho? ¿Cómo se originó la iglesia? Primeramente, hermano, vimos que Dios ya tenía un plan de redención, hermanos. ¿Sí? Había un misterio, hermano, que no había sido, que estuvo oculto y que ha sido revelado. También, hermanos, en la declaración de Cristo, lo que Cristo le dijo a Pedro. Mateo 16, 18. Pero para entender, hermano, el versículo, vamos a leer, hermanos, el del versículo número 12. Dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, oigan, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo, hermano, les dijo a sus discípulos, oigan, ¿qué dice la gente de mí? La gente que dice que soy yo. ¿Qué dice? Ustedes que andan entre la muchedumbre, ¿qué dice la gente de mí? Y los discípulos, hermano, le respondió lo siguiente. Ellos dijeron, bueno, uno dice que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías. Y otras personas dicen que eres algún profeta importante, alguno de los profetas. Y el Señor, hermano, les dice, eso dice la gente de mí. Pero ustedes que andan conmigo, ustedes que comen conmigo, ustedes que me siguen, que siempre platicamos y sonreímos, ¿ustedes qué piensan de mí? ¿Qué dicen ustedes de mí? Y mire, hermano, Simón Pedro, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, hermano, inmediatamente hace esta declaración. Él declara esto, Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando dice, hermano, Hijo de Dios, lo está haciendo igual al Padre. Tú, como diciendo, tú eres Dios. Porque eres igual al Padre. Eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces le respondió el Señor Jesucristo, hermanos, y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, hermano, mire, esto que dijo Pedro no lo aprendió por algún libro de algún iluminado. No lo aprendió leyendo en un libro de un hombre. No fue revelado por carne y sangre, sino por el mismo Dios. ¿Sí? Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Fíjese, hermano, yo te digo que tú eres Pedro. No dice, yo te digo que eres Pedro. Le dijo, tú eres Pedro. Y luego dice, y sobre esta. Nunca le dice sobre ti. Nunca dice, y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Verdad que no, hermanos? Dice, sobre esta. Refiriéndose a él mismo, hermanos. Porque Cristo es la piedra angular. No es Pedro, hermano. Como hoy en día dicen la religión, hermano, popular, que Pedro es el primer papa, porque el Señor Jesucristo le dijo, y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Dónde dice eso, hermano? No dice así. Entonces el Señor le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada va a poder con la iglesia de Cristo, hermanos. Nada. Aunque las cosas se pongan difíciles y negras, nada va a poder con la iglesia de Cristo. ¿Sí? Hermanos, dice la religión, no, es que el Señor Jesucristo, Él estableció su iglesia y puso a Pedro como el primer papa, porque le dijo que tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Hermano, cuando el Señor Jesucristo le dijo, a ti daré las llaves del reino de los cielos, como dice el versículo 19, se lo dijo Pedro. ¿A qué se estaba refiriendo ahí, hermanos? Que él iba a predicar la palabra de Dios, iba a ser el primero en el evangelio. Que por Pedro, hermano, se iba a abrir la puerta de la salvación, hermanos. Por Pedro, Dios iba a usar a Pedro. Recuerda, hermano, que Pedro predicó
el primer sermón y fueron salvos, hermanos. ¿Cuánta gente? Como 3,000 personas. Ya ve 120, ¿verdad? Pero como 3,000 personas. Entonces, hermano, Pedro empezó a predicar el evangelio a partir del día de Pentecostés. No lo vemos, hermano, a Pedro predicando cuando el Señor Jesucristo se fue o cuando estuvo aquí en la tierra. No, hermano, todos estaban, hermanos, ocultos en el aposento alto. Estaban escondidos por medio de los judíos, hermanos. Pero cuando desciende el Espíritu Santo, Pedro, hermano, predica su primer sermón. Porque el Espíritu Santo ya estaba en ellos, hermano. Ya estaba en ellos. Ya habían sido bautizados por el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, hermanos, la iglesia se origina en la declaración del Señor Jesucristo. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Cristo, hermanos. La roca no es Pedro. La roca es Cristo. Es más, hermano, el mismo Pedro, ahí en la carta en su carta de Pedro, él dice, hermano, que Cristo es la piedra angular. ¿Qué es una piedra angular, hermanos? Hermano Juan Gutiérrez, ¿qué es una piedra angular, hermano? ¿Usted es albañil, hermano? ¿Cómo lo vas a ver? Hasta maestro es. ¿Sí, hermano? La piedra donde se empieza a edificar. Exactamente, ¿verdad? Es la primera piedra, hermano, que se pone y sobre ahí, hermano, ya se empieza a edificar una casa o se hacen los cimientos, porque es una piedra, hermano, angular. Es donde se va a establecer, donde se va a poner, es la base, hermanos. Cristo, hermano, es la base, Él es la piedra angular y sobre ella está edificada la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Piedras vivas. Piedras vivas. Es como ese templo, hermano. Ese templo, yo le aseguro a que tiene una buena base. Tiene bases, hermanos, sobre el cual están las columnas. Este edificio no tiene columnas que si no tuviera, hermano, buenas columnas, las paredes se caerían. Pero tiene buenas bases. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo dice, yo soy la roca. Yo soy la roca. Y sobre mí se edificará la iglesia, hermano. También, hermanos, ¿qué dice el punto número 3? Alguien que me lo pueda leer, hermano, el punto número 3 con su versículo, hermano. ¿Qué dice, hermanos? En la sangre de Cristo vertida en la cruz, Hechos 20:28. Ajá, ¿qué dice, hermano? Hechos 20:28. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Gracias, hermano. Gracias. El origen de la iglesia, primeramente, hermano, se originó en la mente toda sabiduría de Dios. También se originó, hermano, en la declaración de Cristo a Pedro. Y también, hermanos, se originó en la sangre de Cristo vertida en la cruz. Porque recuerda, hermano, el antiguo pacto, hermano, según lo que dice ahí en el libro de los Hebreos, el antiguo pacto, hermano, tenía promesas. Promesas, hermanos. Y estaba basado, hermano, sobre ritos y cultos, hermanos, que no podían hacer perfecto al hombre, hermanos. ¿Sí? Era un pacto, hermanos, que dice la Biblia, que por su ineficacia fue quitado. Por su ineficacia fue quitado. Hermano, no que fuera malo, sino que fue ineficaz porque vendría un pacto con mejores promesas. ¿Sí? Es, por ejemplo, hermano, por ejemplo, es un ejemplo muy burdo, hermano, para lo que estamos viendo. Por ejemplo, los celulares. Los celulares, hermano. ¿Alguien se acuerda del celular que, por ejemplo, empezó hace 25, 28 años, hermano? Eran unos Twinkie, gancitos, hermano, así chiquitos, ¿no? Así que, negritos, así, hermano, no tenían, creo que en internet, o agarraba internet, no recuerdo, hermano, pero, hermanos, pues, era la novedad. Y todos querían tener esa cajita que StarTAC que se hablaba, se levantaba y con su antenita y así, ¿verdad, hermano? Pero ahora mira cómo están los celulares. Ahora, hermano, en ese tiempo,
En ese tiempo, hermano, ¿fue ineficaz el celular? ¿Fue ineficaz en ese tiempo? ¿Fue ineficaz en ese tiempo? No. Ahora, hoy en día, hermano, ¿es ineficaz? Sí, porque ya hay unos mejores. Porque ya hay unos hermanos, touch, ¿verdad? Así que ya no hace falta tener tantos botones. Y ahora, hermano, en ese aparato tiene música, puede hablar y tienen fotos. Y antes no, antes tenía que tener el celular, una cámara y unos Walkman, hermano. Todo eso tenía que tener antes. Para ese tiempo no era ineficaz, pero ahora es ineficaz. Hermano, el Señor, hermano, puso un pacto. Pero el hombre, por su pecado, hermano, no podía cumplir la ley. La ley de Jehová es perfecta, pero el hombre, hermano, por su ineficacia, hermano, no podía cumplir la ley. No quiere decir, hermano, que lo que Dios hace es malo, no. Pero el hombre, hermano, por su pecado, por ser inexperto, por su desobediencia, no podía cumplir la ley de Dios. Por eso, hermano, Dios puso un mejor pacto con mejores promesas. ¿Y cuál es ese pacto, hermano? Bueno, Cristo muere, hermano, y Él derrama la sangre del nuevo pacto, su sangre preciosa. Y todo aquel, hermano, que cree en la eficacia de la sangre de Cristo es salvo y recibe el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo, hermano, es esa promesa que hace eficaz ese pacto, hermano, esa relación con Cristo. Gracias a la sangre que Él derramó, hermano, ahora nosotros, hermano, tenemos entrada al Padre. Por eso, hermano, todo aquel que recibe a Cristo es porque está siendo eficaz la sangre de Cristo. La hace 100% eficaz para lavarnos de nuestros pecados. Viene el Espíritu Santo, hermano, y te sella. Te sella, hermano, y te hace propiedad de Dios. Pero antes no, hermano. Antes, hermanos, el pueblo hacía sacrificios. Y la sangre de los animales, hermano, no borraba el pecado. ¿Qué hacía, hermano? Lo cubría solamente. Era cubierto solamente, pero el pecado ahí estaba. Solamente quedaba cubierto. Era la razón, hermano, por la que las personas, hermano, que morían, hermano, que morían, hermano, con fe en Dios en ese tiempo, no iban al cielo. ¿A dónde iban, hermanos? ¿A dónde, hermano? Al seno de Abraham o en la parte del Hades, en el lugar de consolación. Hasta que Cristo, hermanos, Él muere, y dice la Biblia, hermanos, que cuando Él muere, hermano, Él derrama su sangre preciosa, y el velo del templo, hermanos, que simboliza el cielo, es partido de arriba abajo. Ese velo, hermanos, dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo estaba el arca y todo, y esas cosas, hermanos, muy santas, y el velo lo dividía. Cuando Cristo muere, se rompe, dando a entender de que ahora Cristo ha entrado al lugar santísimo por nosotros, allá en el mismo cielo, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos entonces, hermano, lo eficaz que es la sangre de Cristo, es la sangre del nuevo pacto. Ya no es la sangre de animales, hermanos, que nada más cubrían. Ahora la sangre de Cristo borra el pecado, lo quita para siempre, hermanos. Por eso nosotros, hermanos, ya no vamos al seno de Abraham. Cuando Cristo muere, hermanos, dice la Biblia allí en Efesios, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, hermano. Él se lleva, hermano, a todos los que estaban en el seno de Abraham, se los lleva al cielo. Y en lugar de consolación se quedó solito, hermano. No hay ni un alma ahí, hermano. Sí, hermano. Pastor, bueno, a lo mejor no quiero confundir en esto, pensando en que cuando dice Dios en su palabra que, por lo que dice que borra, ¿no? No sé qué lanza sus pecados a fondo del mar. ¿No será que eso mismo es guardado para cuando aquel tiempo diga el incrédulo, no, yo no fui así, yo no fui así, y aún nuestras cosas que hicimos podemos hacer bien como creyentes? Dios nos dirá, pero no nos sacará en ese momento como video para recordarnos a nosotros lo que no pudimos hacer, pudiendo haber hecho. Entonces, no es que sea borrado, sino que sea guardado para el futuro. No, hermano, sí es borrado. Ahí me queda, hermano, donde dice que echarlo al profundo del mar. Está hablando de una manera poética, hermano. De una manera poética, ¿verdad? Como cuando decimos a la esposa, ¿verdad? Yo te llevo del fondo de mi corazón.
O sea, es poesía, ¿verdad? No se refiere a que pues, la voy a meter a mi esposa en el fondo del corazón, ¿verdad? Es poesía, ¿verdad? Pero está hablando, hermano, de verdades, ¿verdad? Entonces, hermano, pero sí, hermano, los pecados, hermanos, sí son completamente borrados, hermano, borrados. Es como, hermano, creemos en la doctrina de la justificación, que es como si nunca hubiéramos pecado. Se borró. Pero ¿sabe quién se encarga de sacar los pecados, hermano? ¿De mostrarlos? Dios no. El diablo, hermanos. Ese sí. Ese le va a sacar, hermano, la copia. Le va a sacar, hermano, un papel con... ¿Por qué los escribe, hermano? Le va a sacar la copia. Mira, ¿a poco crees que todo esto que eras ya se olvidó? Eras esto. Mira, no, y si faltara. Hermano, el diablo sí es experto en eso, hermano. Él sí nos echa cara a las cosas. Porque quiere hacer, hermano, ineficaz la sangre de Cristo. ¿Iba a decir algo, hermano Ramiro? No, sí, que digo que para ellos era imposible ir al fondo del mar, al infinito de ese todo era imposible. Sí, hermano, o sea, Dios habla de esto, hermano, dando a entender de que, hermano, pues, ¿quién ha ido al fondo del mar? Dígame, ¿quién ha ido al fondo del mar? Nadie, hermano. Nadie ha ido al fondo del mar, nadie puede ir ahí. Entonces Dios de una manera, hermano, poética está diciendo, mira, como nadie puede ir al fondo del mar, tus pecados van ahí. Como diciendo, es el mar del olvido. Ahí se van a quedar. Ya nadie va a sacarlos, ahí se van a quedar sepultados. Entonces, hermano, en la sangre de Cristo vertida en la cruz. Por eso aquí dice, hermanos, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y luego dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, si el Señor Jesucristo no hubiera muerto, no hubiera derramado su sangre preciosa, hermano, ¿habría salvación? No. Por consiguiente, hermano, no habrá iglesia. No habrá iglesia, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermano, por eso no creemos que la iglesia haya iniciado en los tiempos de Cristo, porque Cristo todavía no había muerto, hermanos. Cristo todavía no había derramado su sangre. Porque Él andaba aquí en la tierra, Él estuvo aquí predicando el evangelio por 3 años. Entonces los hermanos que creen que la iglesia comenzó aquí, hermanos, que Cristo la inició, hay un poquito de problema con eso, hermano, porque dice la Biblia, Él la ganó con su propia sangre. Entonces, hermano, hay un problemita ahí. Punto número 4, hermanos. ¿Qué dice, hermano? Hechos 2:4. Alguien que me lea, por favor, Hechos 2:4. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba su hablar. Gracias, hermana. Mira, hermano. Ándele, en el día de Pentecostés, Hechos 2:4. Sí. La iglesia, hermanos, inició ¿en dónde? ¿Qué es lo que creemos, hermano? En el día de Pentecostés. La iglesia, hermano, inicia en el día de Pentecostés. También se le llama, hermano, la fiesta de la cosecha. Ahí en Hechos 2, hermano, vemos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, era una fiesta judía, hermano, que se hacía ahí en Jerusalén. Estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué estaban juntos, hermano? Porque recuerda, hermano, el Señor Jesucristo, hermanos, pues, ya no estaba, hermano, se había ido y todos estaban ahí, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué creen, hermano, que los judíos, los hermanos estaban ahí reunidos, hermano? ¿Por qué? Porque Cristo mismo la dijo, no se vayan. Recuerden que lo vemos en un estudio, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando antes de ascender, les dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es necesario, hermano, que esperasen la promesa? ¿Que no pueden irse luego a predicar el evangelio, hermanos? No, porque no estaba el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Tenía que venir el Espíritu Santo sobre ellos. Ajá. Como vimos en los estudios, hermano, porque el Espíritu Santo era el que les iba a dar el poder para hablar confiadamente y con denuedo la palabra de Dios, hermano. Entonces, ellos estaban ahí unánimes, hermanos, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Hermano, estaban ahí reunidos y de pronto, hermano, ocurrió este acto milagroso, hermanos. Fue un acto milagroso que escuchó un estruendo, hermanos. Hermano, ahí se cumple la profecía de Joel, hermano, 2:28.
el derramamiento del Espíritu Santo. Dice, hermano, que ese ruido, hermano, ese viento llenó toda la casa donde estaban reunidos. ¿Sí, hermano? Pastor, habrá una forma de entenderlo, no sé, a lo mejor, no lo entiendo, ¿no? Pero de que, ¿por qué tendría que ser necesario que el hombre viera, los apóstoles vieran, que el derramamiento de ver como llamas de fuego, como un terremoto, ¿no? Porque el día de ahora no los vemos de esa forma, porque Dios tuvo que usar esa forma para que los discípulos vieran, los apóstoles vieran que estaba viniendo el Espíritu Santo. Sí, lo que pasa, hermano, es que como ya estaba profetizado en Joel 2:28, Dios en su sabiduría, hermano, tuvo que usar ese acto milagroso que, cuando hablamos de un acto milagroso, hermano, es una cosa sobrenatural que no se ve todos los días. Un milagro, hermano, es un hecho sobrenatural que no se ve todos los días. Por ejemplo, hermano, cuando alguien está enfermo de cáncer y sana de pronto de cáncer, no cualquier hermano se sana de cáncer, pero cuando se sana, alguien dice, es un milagro. O sea, es un hecho sobrenatural que no se ve todos los días. Cuando pasó esto, hermano, en el aposento alto, fue un acto milagroso, hermano, que la verdad no se puede explicar mucho, ¿verdad? Porque, hermano, Dios en su sabiduría sabe cómo iba a ser ese momento. Y fue un momento, hermano, de veras contundente, porque, hermano, dice que se llenó ahí de viento, hermano, y se cimbró ahí, hermano, ¿verdad? Entonces, hermano, dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí, hermano, fueron bautizados por el Espíritu Santo, porque llegó el Espíritu Santo y fueron bautizados, ¿sí? Fueron bautizados. Mira, hermano, antes cuando los discípulos creyeron en Cristo, hermanos, ellos habían creído en Cristo. Ya creían en Cristo, hermanos. Pero, hermano, todavía no eran sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad que no, hermanos? ¿O sí? No. Pero cuando viene el Espíritu Santo, hermano, se cumple la promesa y ahora ya son sellados con el Espíritu Santo, hermanos. Son sellados con el Espíritu Santo. Entonces, dice la Biblia, el versículo 3, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sí? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hermano, primeramente ya habían sido salvos, ya habían recibido el Espíritu Santo, y después fueron llenos del Espíritu. Hermano, ¿cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda cuando hemos explicado aquí los estudios, hermano? ¿Cómo se manifiesta que alguien está lleno del Espíritu Santo? Porque está gozoso. ¿Qué más, hermano? Porque se hace la voluntad del Señor. Porque hace la voluntad de Dios. Porque camina correctamente. ¿Qué más, hermanos? Porque refleja los frutos del Espíritu. Porque refleja los frutos del Espíritu. Cuando un creyente, hermano, tiene la llenura del Espíritu Santo, hace todo eso. En este caso, hermano, mira lo que pasó. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, no quiere decir, hermano, que la llenura es el bautismo, no, porque ya habían sido bautizados. Pero cuando fueron bautizados, se manifestó la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando hablaron otras lenguas, según el Espíritu que ya tenían, les daba que hablase. Porque ya tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu, hermanos, se manifestó como cuando ellos hablaron otras lenguas. Hermanos, el bautismo y la llenura son eventos diferentes. Primero es el bautismo, inmediatamente, hermano, es la llenura. Después la llenura. ¿Cómo se manifiesta la llenura? Cuando se hace la voluntad de Dios, cuando se hace en obediencia, cuando se hablan las verdades de Dios. En este caso, hermano, según este versículo, ellos comenzaron a hablar las verdades de Dios en otras lenguas. Por eso dice la Biblia, hermano, que cuando ellos salieron del aposento alto, estaba la fiesta de los judíos, ¿verdad? Había mucha gente ahí, ¿verdad, hermanos? Hay mucha gente ahí. Ellos salen y ¿qué hablan, hermano? Las verdades de Dios, ¿sí, hermano? Que se nota es cuando un cristiano recibe a Cristo como Salvador, que se anda todo el tiempo gozoso. Exacto, exacto. Y aquí eso, hermano, se ve aquí. Porque ellos ya no estaban ahí
escondidos. Ya no estaban ahí. ¿Qué hicieron? Salieron. Usted lo puede ver en los siguientes versículos. Ellos salen hablando en otras lenguas las verdades de Dios, hermano. Por eso los que los escuchan dicen, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos judíos? Estos que hablan las maravillas de Dios y los oímos hablar en nuestra lengua en que hemos nacido. Porque recuerda, hermano, en Jerusalén había judíos de muchas partes que hablaban otros idiomas. Eran judíos, pero hablaban el idioma de la parte donde vivían. Pero llegaron a Jerusalén a la fiesta del Pentecostés y por eso los hermanos que ya eran salvos y que hablaban, hermano, las verdades de Dios, hablaban, hermano, en la lengua en que nacieron los hermanos, los judíos que estaban ahí. ¿Cuál fue el fin? Predicar el evangelio. Hablar las maravillas de Dios. Pero ¿cómo inició todo, hermanos? Con el derramamiento del Espíritu Santo. Porque estaban ahí. Dijo el Señor Jesucristo, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén, porque les falta el poder que el Espíritu Santo les va a dar para hablar confiadamente y con denuedo las verdades de Dios. Y allí estaban. Y cuando eran como 120 en número, dice la Biblia. Y cuando ellos, hermano, son llenos del Espíritu Santo, tienen el gozo, hermano, un gozo, una alegría, porque dicen, ya llegó la promesa de que dijo el Señor Jesucristo. Ahora sí, vamos a predicar el evangelio. Y salen, hermano, hablando, predicando el evangelio. No se quedaron callados, salen hablando el evangelio, hermanos. Sí. Ahí, hermano, inició la iglesia. Ahí inició la iglesia en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Hasta aquí, hermano, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o algo, o un comentario? Sí, pastor. Sí, hermano. No sé si sea parte de lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando Dios en su promesa a Adán y a Eva, les dice a Eva sobre todo, que esa te dirán en la cañada y tú, algo así, no sé qué pasa, que es la promesa de Dios que vendría un día de Salvador. ¿No sería que en esa parte viene la promesa precisamente de Dios que vendría a Salvador y el misterio sería ese, parte del misterio de la iglesia? Pues es parte, hermano, porque ahí se cumple el día que el Señor Jesucristo, hermano, fue crucificado. Ahí se cumple, hermano, ¿verdad? Porque el diablo pensó, hermano, que ya había destruido al Salvador. Por eso, hermano, en un pasaje en las cartas del Pablo, dice, si las potestades de las tinieblas hubieran sabido que el Señor iba a resucitar, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Porque el Señor, hermano, resucita con gran poder y trae salvación, hermano. Satanás, hermano, cuando estuvo el Señor crucificado, dijo el diablo, hasta aquí te acabé, ya te acabé. Pero el Señor, hermano, le pisó la cabeza cuando Él resucita, hermanos. Ahí se cumple, hermano. Muy bien, hermano. Hermanos, ahí es el origen de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Ahora, hermanos, vamos a ver la definición. Esto lo vamos a ver, hermanos, si Dios quiere, la próxima semana, porque ya se fue el tiempo. Y si entramos, hermano, me voy a llevar otra hora. Entonces, hermano, ahí le vamos a parar. La próxima semana, hermano, primeramente Dios, vamos a ver, hermano, la definición de la iglesia. ¿Sí? La definición de la iglesia, y vamos también a ver, hermanos, el propósito de la iglesia. Porque la iglesia, hermano, tiene propósitos bien específicos, hermano. Entonces, hermanos, pues aquí terminamos ese estudio. Es muy interesante, hermano, muy interesante. Cualquier pregunta que usted tenga, hermano, pues levanta la mano, hermano, o no se quede con la duda. La próxima semana continuamos, hermano, y tenemos un versículo de memoria para que se lo grabe, hermano. Es Hechos 20:28. Vaya por favor ahí, hermanos. Hechos 20:28. Hechos 20:28, hermano. Ese será, hermanos, el versículo de memoria para que lo grabe. Y la próxima semana, primeramente Dios, lo preguntamos, hermanos. ¿Sí? Hechos 20:28, hermano. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, vamos a decirlo, hermanos. Primero